Bueno, en virtud del tiempo, vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Me acompaña Marcela Puntí, directora de Relaciones Públicas de Asesor, Catalina Gola, también periodista de Asesor. Hola a Asesor. todos, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno tenerlos a todos y poder compartir una charla tan interesante como la que nos tiene preparado Darío Morales respecto a la energía solar en Chile. Eso, Así que gracias. Hola, eh, hola a todos, ¿cómo están? También bienvenidos a esta muy interesante instancia. Dejamos a Darío ahora para lo concreto. Gracias, Cata. Tal cual como les comentaba, la próxima semana, el 25 y el 26 de abril, vamos a tener nuestro evento anual, el Proyecto Solar, que es un evento que hacemos todos los años. Juntamos en esta conferencia y en esta feria a toda la industria solar. Se va a llevar a cabo en el Hotel Intercontinental. Hemos preparado un set de charlas y conferencias bien, bien interesantes. Y como les comentaba algunos de ustedes al inicio, vamos a tener y contar con la presencia de representantes de distintas asociaciones gremiales del mundo de la energía solar y la energía renovable de Latinoamérica, representantes de Perú, de Brasil, República Dominicana, Colombia y Argentina. Entonces vamos a tener un panel bien, bien interesante donde vamos a poder discutir sobre las diferencias que hay en el desarrollo de la transición energética en los distintos países de América Latina. Así que también los dejo invitados para que se inscriban y participen de este seminario www.asesol.cl y www.proyectasolar.cl. Así que los dejo invitados la próxima semana. Creo que siempre es importante comenzar este tipo de reuniones, de charlas, de conversaciones, dando un poco de contexto sobre qué es Asesol. Asesol es una asociación gremial, es la Asociación Chilena de Energía Solar. Ya tenemos más de 16 años desde nuestra fundación y hasta el momento congregamos aproximadamente 150 empresas de la industria, tanto en los segmentos de generación de gran escala, PMGD o generación distribuida y net billing y autoconsumo, pero también a empresas que son parte de la cadena de valor de la energía solar, proveedores de equipos, proveedores de servicios de ingeniería, de servicios de abogados, de servicios de seguridad, de servicios financieros, es decir, aquellas personas que están y empresas que están interesadas en participar muy activamente de la industria solar. Para comenzar en esta mañana, me gustaría que a lo largo de esta presentación pudiésemos abordar algunos elementos que son, a nuestro juicio, clave en el momento de transición energética que está viviendo nuestro país. Vamos a conversar de por qué, a nuestro juicio, la energía solar es fundamental para lograr una transición energética exitosa, no solo en Chile, sino que también en el mundo. No nos olvidemos que la energía solar no solo dice relación con la producción de energía eléctrica a partir de los paneles fotovoltaicos, que uno diría que es la tecnología más común y más conocida, sino que también tenemos que tomar atención del aporte que puede hacer la energía solar para la producción de calor y frío, o sea, como aporte de energía térmica a todos nuestros procesos industriales. En este sentido, claramente, parte de lo que vamos a conversar también es por qué nosotros consideramos que el sector solar térmico hoy día necesita nuevamente ser empujado con fuerza. Fue uno de los pioneros en la aplicación de la energía solar cuando se crea hace ya varios años atrás un subsidio para la instalación de sistemas de agua caliente sanitaria. Sin embargo, hoy día las políticas públicas y las empresas privadas no han visto y no han sido capaces de desarrollar todo el potencial del sector solar térmico. Em, También es importante que conversemos sobre el desarrollo de nuestro sector eléctrico. Como ustedes probablemente bien saben, estamos viviendo momentos bastante interesantes y desafiantes en lo relacionado con la transición energética. El sector eléctrico lleva de alguna manera la delantera en la adopción de energías renovables y vamos a conversar un poco del estado de situación y cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar de aquí hacia el año 2030 para poder avanzar decididamente en este proceso de transición.
Y en ese sentido también vamos a hacer un punto, Tancia, que nosotros vemos que juega la generación distribuida. Principalmente cuando hablamos de energías renovables, energía solar, tenemos siempre en mente grandes hectáreas de desierto cubiertas por paneles. Sin embargo, la gracia de la energía solar y la energía solar fotovoltaica en particular es que puede ser instalada tanto en los techos de nuestros hogares como en techos de estacionamiento de edificios, centros comerciales, bodegas, y de esa manera poder también servir de complemento general a todo el sector productivo, tanto residencial como comercial. Eso es lo que tenemos preparado para hoy. Luego de la presentación, por supuesto, vamos a tener espacios para preguntas, para poder conversar. Tenemos aproximadamente hasta las 10:15, 10:30, sin ningún problema, así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo. También, por favor, les pido que vayan dejando sus preguntas en el chat. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transición energética? Yo diría que para nadie es un misterio que hoy día el mundo está enfrentado a una de las mayores crisis, o el ser humano está enfrentado a una de las mayores crisis de los últimos tiempos, que es la crisis de la energía. ¿Y por qué? Porque la energía es fundamental para el desarrollo de la vida moderna, tal cual como la conocemos. Tradicionalmente, el mundo ha basado sus requerimientos energéticos en el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, la crisis climática en la cual hoy día estamos viviendo eh, nos impone nuevos desafíos y ya no podemos seguir con este modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles y tenemos que avanzar hacia un nuevo modelo energético. Esto es lo que se denomina transición energética. Adicionalmente, también estamos viendo tensiones geopolíticas por diversos motivos alrededor del mundo, y en todas ellas la energía aparece también como un componente estratégico muy, muy importante. Recordemos lo que pasa y lo que pasó durante el invierno europeo recién pasado, donde la calefacción y principalmente la utilización de gas por los países de Europa se vio tremendamente afectada por los conflictos de Rusia y Ucrania. El mundo, a través de la Conferencia de las Partes, las distintas COP, ha establecido ciertos requerimientos y ciertas necesidades para poder ir cumpliendo con la meta del 1,5 grados Celsius. ¿A qué se refiere esta meta? Es la idea es que la temperatura del planeta no suba más allá de 1,5 grados con respecto a un año de referencia. Que, eh, sobre ese valor se van a poder apreciar efectos ya irreversibles en los distintos ecosistemas, en la forma en que se organiza la vida en la Tierra, en la acidificación de los mares, en los niveles del mar y otras situaciones que naturalmente van a afectar mucho a diversos países del mundo, pero particularmente a Chile. Chile es uno de los países que tiene un mayor índice de vulnerabilidad climática. Para poder cumplir con esa meta, que es una meta sin duda ambiciosa y que por el momento todavía se ve lejana, desde la perspectiva de la energía, es absolutamente necesario aumentar la tasa de participación de energías renovables en la producción de electricidad. Eh, la capacidad eólica y la capacidad solar deberían aumentar al menos en un 40% y un 70% hacia el año, un 40% hacia el año 2030 y en un 70% hacia el año 2050. Es decir, que debiésemos tener una mucho mayor tasa de penetración de energías renovables en el mundo. La pregunta que naturalmente nos hacemos es cómo vamos en ese camino. ¿Mm? En este gráfico ustedes pueden ver en porcentaje la matriz energética del planeta, del mundo, desde el año 1990 hasta el año 2021. ¿Qué cosas interesantes se pueden ver de este gráfico? Si ustedes se dan cuenta, en la área azul, que está marcada aquí,
vemos que la participación del carbón en los últimos 30 años se ha mantenido más o menos constante. Es decir, que seguimos en los últimos 30 años utilizando una cantidad importante de carbón para la producción de electricidad. Se ha visto que por lo menos para la producción de electricidad el uso de petróleo se ha venido reduciendo. Sin embargo, también hemos visto que ha habido un aumento significativo en la utilización del gas natural como energético primario. Por otro lado, también vemos que con respecto a la hidroelectricidad, su aporte porcentual ha ido bajando. Esto es una situación que también se ve en Chile, principalmente por los efectos del cambio climático. Las centrales hidroeléctricas se instalaron en su momento en lugares donde naturalmente había una cantidad importante de recursos disponibles. Sin embargo, debido al cambio climático, este recurso ha tenido importantes variaciones. Y eso también lo vamos a comentar en función de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. También es importante destacar que prácticamente desde el 2006 a la fecha ha habido un aumento significativo de la participación de las energías renovables para la producción de electricidad, principalmente la generación eólica y solar. En un primer momento, se puede ver que la participación de la energía eólica crece más rápido que la participación de la energía solar. Sin embargo, lo que vamos a ver, y estamos viendo desde hace algunos años, y probablemente lo sigamos viendo hacia el futuro, es que los costos de inversión de las tecnologías fotovoltaicas sigan bajando y por lo tanto vayamos eh, viendo un aumento de la participación solar en la matriz energética del mundo. Quisiera también recalcar que estamos lejos de la meta. Estamos lejos de la meta de lograr todavía este 40% de energías renovables para la producción de electricidad hacia el año 2030. Estamos recién con un 35%. Todavía nos quedan 5 puntos porcentuales más que avanzar en los próximos años. Uno podría decir que 5 puntos porcentuales no es mucho. Sin embargo, la demanda energética del mundo sigue creciendo, por lo tanto, la base de comparación sigue creciendo, y es muy probable que en la mayor parte del mundo, tal cual como pasa en Chile también, los mejores lugares para la instalación de energía renovable ya están siendo utilizados. Por lo tanto, el crecimiento, cada punto porcentual adicional, va a ir siendo cada vez más difícil de lograr. Y ahí está la razón por la cual es muy importante que aprendamos y podamos acelerar el ritmo en la penetración de energías renovables a nivel mundial. ¿Qué pasa en Chile? ¿Por qué esto es importante en Chile? En este gráfico lo que podemos ver es el inventario de gases de efecto invernadero de Chile. Esta es una información eh, que periódicamente lidera el Ministerio de Medio Ambiente. Ustedes ven aquí un eje horizontal que representa el cero. Por lo tanto, todas las barras que están sobre ese eje horizontal son emisiones de gases de efecto invernadero, y todo lo que está bajo ese eje horizontal son sumideros. Básicamente, la actividad forestal y nuestros bosques son los grandes sumideros de gases de efecto invernadero. También pueden ver una línea negra que se mueve desde el año 1990 hacia el año 2020. Esa línea negra representa la resta entre las barras superiores y las barras inferiores, es decir, representa el neto de emisiones. Entonces, es importante destacar que en 1990 o a comienzo de la década de los 90, Chile ya era un país carbono neutral, por decirlo de alguna manera. Emitía menos gases de efecto invernadero de lo que nuestros bosques, nuestra actividad absorbía. Sin embargo, hoy día escuchamos permanentemente que Chile quiere ser un país carbono neutral hasta el 2050. Es decir, ¿qué pasó en este periodo que dejamos de ser carbono neutrales? Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer para volver a esta carbono neutral? Bueno, cuando Chile comienza a tener tasas altas de crecimiento económico a comienzos de los años 90, tasas de crecimiento que superaban en algunas ocasiones el 10%, ese crecimiento económico viene
o venía aparejado por crecientes requerimientos energéticos. La economía necesita energía para funcionar y para crecer. De hecho, tradicionalmente cuando expertos hacen estimaciones de demanda, cómo avanza y crece la demanda eléctrica, uno puede establecer que hay una correlación bastante cercana entre el crecimiento económico y el aumento de la demanda eléctrica. Y entonces vemos que a partir de los años 90 en adelante, Chile comienza a perder esta carbono neutralidad principalmente porque eh, los requerimientos energéticos que sustentan ese crecimiento fueron satisfechos principalmente por combustibles fósiles. Y así vemos como esta línea negra que representa el neto comienza constantemente con una tendencia al alza. Eh, Ahora bien, ¿cuáles son los principales elementos que aportan a las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país? Aquí podemos ver que esta barra verde es sin duda en la que mayor eh, emisiones representa, y esa barra verde representa las emisiones del sector energía como un todo, entendido como la producción de electricidad, pero también la energía que utilizan los medios de transporte. Por lo tanto, uno, a manera general, podría decir que al menos un 70% de las gases de efecto invernadero que nuestro país emite provienen del sector energía. Ahora, una parte importante de esto, sobre el 50% es la producción de electricidad y el resto corresponde a al combustible que se utilizan en los distintos medios de transporte. Por lo tanto, si uno quisiera rápidamente establecer qué medidas tomar para poder avanzar y volver a la senda de la carbono neutralidad, hay que necesariamente no solo tener políticas que permitan aumentar nuestras tasas de absorción, ahí aparecen la biodiversidad y un montón de varias otras medidas que se pueden hacer en ese sentido, pero es fundamental también que seamos capaces de disminuir nuestras emisiones que tiene la economía. Y para eso, atacar al sector energético, producción de electricidad y al sector transporte es fundamental y es por donde normalmente las políticas públicas que nuestro país ha desarrollado se han ido implementando. En este gráfico, a mí siempre me gusta mostrarlo, pareciera que es un poco complicado al inicio, pero al final entrega mucha información. Es un gráfico interactivo. Recomiendo que lo vayan a ver al sitio web de energiaabierta.cl, preparado por el Ministerio de Energía, y representa el balance energético de la economía nacional. Eh, a la izquierda de este gráfico ven las fuentes primarias de energía y a la derecha los usos de esas fuentes primarias de energía, y en el camino las distintas etapas de transformación. Entonces, ¿qué elementos interesantes hay en este gráfico que poder observar? Lo primero, que el petróleo, sin duda, es la fuente más utilizada como energético en nuestro país. Pareciera evidente, pero se muestra aquí en órdenes de magnitud la diferencia y la importancia que tiene el petróleo y sus derivados para la producción para el uso energético. Y aquí vemos cómo el petróleo pasa por distintas etapas de refinación y luego se utiliza tanto en casi todo nuestro sector de la economía, se utiliza principalmente en el transporte, todo lo refinado, y también, por supuesto, en los sector industrial y en algunas ocasiones también algunos derivados para el sector eh, residencial y comercial. Si vemos lo que sucede con el transporte, vemos que casi toda la energía que se utiliza para el transporte es energía derivada del petróleo, ¿cierto? Del petróleo y su derivado. Hay una pequeña línea café que no sé si se alcanzan a distinguir, que básicamente representa el uso de electricidad en el transporte, principalmente el Metro de Santiago y la creciente utilización de buses eléctricos, pero todavía es
casi despreciable para todo el consumo energético que se utiliza para transportarse en relación al petróleo. Un segundo elemento interesante de esto es la biomasa. En Chile utilizamos casi tanta biomasa para la producción energética como el petróleo. Y aquí hay que distinguir la parte de la biomasa que viene hacia la producción de electricidad, pero la parte también de la biomasa que va directamente a ser utilizado por el sector industrial y por la calefacción. Ahí el gráfico está quedando bien rayado. ¿Ah? Entonces podemos ver que se utiliza la biomasa para la producción de electricidad. Básicamente esto lo hace la industria forestal a partir de los residuos de la industria de la celulosa y el papel. Pero también hay una cantidad importante de biomasa que se utiliza para la calefacción de nuestros hogares. El problema con este segundo tipo de biomasa es que en algunas ocasiones representa un negocio informal, pero también se hace a través de la recolección de leña o de madera de nuestros bosques nativos de una forma que no es necesariamente sustentable, por lo tanto afectando de alguna manera la integridad de nuestros bosques, pero además en algunas ocasiones esta biomasa es quemada húmeda en las estufas y en las cocinas, principalmente de la zona centro-sur de Chile. Y la combustión de leña húmeda es bastante ineficiente y además produce una cantidad de material particulado que se traduce en que durante la época de invierno en la zona centro-sur de Chile se transformen en partes de las regiones del mundo con mayor contaminación del aire. El problema de la leña, la situación de la leña no es un problema fácil de resolver, hay además de temas económicos, temas culturales, pero sin duda también es un elemento que tenemos que tener en cuenta, no solo por los efectos que esto tiene en el cambio climático, sino que también por los efectos que tiene en la salud de las personas. Luego, como energético, viene el carbón. Básicamente, el carbón lo utilizamos para la producción de electricidad. El gas natural, también hay una parte que va a la producción de electricidad y otra parte que va a la utilización en distintos sectores industriales y también gas de ciencia. Y luego vienen las otras fuentes primarias, que son las fuentes renovables, donde la energía solar aparece tímidamente y representa más o menos un 2,3% de toda la energía que los chilenos básicamente la energía solar hoy día se está utilizando principalmente para la producción de electricidad. Y aquí es donde vemos entonces el primer desafío. ¿Ah? El primero también que yo le había comentado en relación a los mensajes claves. Si queremos de alguna manera descarbonizar los usos secundarios eh, de nuestra economía, tenemos que avanzar entonces en que las aplicaciones o los equipos o la forma que utilicemos nuestra energía sea cada vez más renovable. Esto lo podemos hacer naturalmente teniendo un suministro eléctrico 100% renovable. Pero si ustedes se fijan bien y después pueden ir al sitio web, la electricidad representa aproximadamente un 22% de toda la energía que utilizamos. Es decir, que un 78% de toda la energía que nuestra economía utiliza es la quema de algo, algún combustible derivado de petróleo, combustible fósil, carbón o gas natural. Eso implica que si queremos que nuestra economía vuelva a ser carbono neutral, no solo tenemos que concentrarnos en tener un suministro eléctrico 100% renovable, como digo yo, siempre es condición necesaria, pero no suficiente, sino que también tenemos que ver la forma en que las energías renovables puedan penetrar en su utilización en otros sectores productivos a través particularmente de la electrificación. Podríamos avanzar significativamente en nuestras metas si tenemos políticas públicas activas de promoción de la electrificación del transporte público, pero también del transporte privado. Pero
el problema es que la electrificación naturalmente tiene algunos límites, tiene límites físicos. No todos los requerimientos de temperatura de nuestros procesos industriales o de nuestros procesos comerciales pueden ser electrificados. Probablemente vayamos viendo avances tecnológicos que aumenten la electrificación, pero en algún minuto vamos a necesitar calor y eventualmente frío producido con energías renovables. Y ahí se abre una gama muy interesante de potenciales y de tecnología, entre, como por ejemplo, las oportunidades que ofrece el hidrógeno verde, o también la concentración solar de potencia para la reducción de temperatura y también. ¿Qué ha pasado en el sector eléctrico? En este gráfico vemos la evolución de la matriz eléctrica desde el año 1910 hasta el año 2023. Podemos ver claramente dos etapas, desde el año 1910 hasta aproximadamente el año 2010-2011, es decir, por más de 100 años, la producción de energía eléctrica en Chile se realizó con dos grandes familias tecnológicas: la producción hidroeléctrica, que ustedes ven en colores azul y azul claro, hidroeléctrica de embalse, hidroeléctrica de Mazán, y la otra familia tecnológica eran los combustibles fósiles, principalmente gas natural, carbón y petróleo. Y desde el 2010, tímidamente, pero más decididamente desde el 2015 en adelante, podemos ver una irrupción muy fuerte de las tecnologías de generación renovable, principalmente eólica y solar. Si ustedes se dan cuenta, en Chile pasa algo similar que lo que pasa en el resto del mundo. El primer desarrollo de las tecnologías renovables se realiza a partir de la tecnología generación eólica, que hasta en ese momento era más competitiva, pero hoy día ha adquirido cada vez más importancia y más relevancia la producción de electricidad utilizando energía solar. Esto no se trata naturalmente de una competencia, sino que ambas tecnologías, como ya vimos en las primeras láminas, son absolutamente necesarias para seguir avanzando en esta transición. Si hacemos un zoom entre lo que pasó en los últimos 10 años, desde el 2014 al 2024, en nuestra capacidad instalada vamos a poder ver con mayor claridad el creciente desarrollo e interés de la generación fotovoltaica, principalmente. Hoy día, hacia el cierre del 2023, Chile contaba con casi 33 gigawatts de potencia instalada en las distintas tecnologías. Y aquí podemos ver que la tecnología solar es básicamente aquella que ha tenido el mayor crecimiento en los últimos años. También es importante destacar que desde la perspectiva general, Chile tiene una tasa muy alta de electrificación, debido a una cantidad importante de políticas de electrificación desarrolladas en los últimos 3 años. Pero este número, del 98%, esconde algunas cosas. Primero, la calidad del suministro eléctrico que le llega a todos nuestros ciudadanos es diversa. Tenemos zonas donde tenemos índices de continuidad de suministro bastante buenos, con pocas horas de interrupciones en el año. Sin embargo, tenemos otras zonas de nuestro país, fundamentalmente aquellas más rurales o más aisladas, que tienen varias horas de interrupciones de suministro. Por lo tanto, si bien en Chile hemos avanzado suficientemente en la cobertura de la electrificación, hoy día hay que avanzar entonces en la estandarización y la mejora de la calidad de suministro para todos nuestros ciudadanos. En las regiones más australes de nuestro país, las pequeñas localidades normalmente se abastecen con generación diésel, operadas por las municipalidades, con subsidios del Estado para la compra de combustible, y eso les permite tener energía eléctrica durante 3 o 4 horas al día. Por tanto, también ahí hay un espacio muy importante de
mejora y avance en cuanto a los procesos de electrificación y que sin duda nosotros creemos que la energía renovable en general y la energía solar en particular tiene bastante que aportar. Cuando hablamos de energía, tradicionalmente o generalmente se nos viene a la mente la producción de energía eléctrica, la generación eléctrica. Sin embargo, la cadena de valor del sector de energía es bastante más amplia que simplemente la generación. Hay empresas que se dedican al desarrollo de proyectos, es decir, que van, visitan los territorios, toman las mediciones de los recursos, hacen las evaluaciones técnicas, hacen las evaluaciones ambientales, desarrollan los proyectos y concluyen, hacen la ingeniería de un proyecto y posteriormente con el interés de ellos mismos construirlos y operarlos o eventualmente de vender. Eso es lo que se denomina la etapa de desarrollo. Luego hay empresas que se dedican exclusivamente a la construcción, a la ingeniería de la construcción. Reciben los elementos conceptuales del proyecto, desarrollan ya los planos de ingeniería con mucho mayor detalle, proceden a la compra de los equipos y ya la construcción y a la puesta en marcha de los proyectos. También hay una cantidad importante de empresas que se dedican a la operación y al mantenimiento. Es decir, cuando el proyecto ya está funcionando, lo operan, lo mantienen, se preocupan de que el equipamiento funcione de manera adecuada y produzca la energía que se supone fue diseñada para producir. Luego viene otra etapa, que es la etapa de comercialización de la energía, que es decir, yo ya tengo la energía inyectada en la red, ahora tengo que preocuparme de comprarla y venderla para que llegue a los clientes en tiempo y forma. Y finalmente está la etapa de cierre de los proyectos, que no es una etapa muy común en nuestro país, sin embargo, en los últimos años ha tenido bastante eh, un nuevo aire, precisamente por el anuncio del cierre del acuerdo voluntario del cierre de las centrales a carbón en Chile. Por lo tanto, hoy día las etapas de cierre de las centrales son cada vez más importantes porque tienen una serie de implicancias no solo técnicas, solo para el sector eléctrico, para el funcionamiento del sistema, sino que también implicancias ambientales y, por supuesto, implicancias sociales en los entornos donde se desarrolló esta infraestructura. Hay empresas que se dedican exclusivamente a cada una de estas etapas de la cadena de valor de un proyecto de energía eléctrica, pero también hay empresas que se dedican a más de una etapa, incluso hay algunas que están en toda la cadena de valor. Quería poner este punto sobre la mesa para, para poner de manifiesto que cuando hablemos de energía, no solo hablemos de generación de energía, sino que hablemos también de la cadena de valor. Otro elemento que a mi juicio también es muy importante tener en mente es cuál es la institucionalidad más cercana del sector eléctrico en particular. Sin duda, el ente encargado de promover y desarrollar las políticas públicas es el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía es una entidad que fue creada en el año 2010. Hasta antes de ese año, esas labores las realizaba la Comisión Nacional de Energía. Cuando se crea el Ministerio de Energía el año 2010, eh, se separan algunas funciones de política desde el Ministerio de Economía. Por eso ustedes van a ver que en muchas regulaciones o leyes del sector, el encargado de patrocinar y desarrollar esas leyes fue el Ministerio de Economía. Asume formalmente el Ministerio de Energía y se deja a la Comisión Nacional de Energía como entidad técnica encargada de la regulación. No olvidar que el Ministerio de Energía es el encargado de la política y la Superintendencia de Electricidad y Combustible como entidad de fiscalización. Es decir, se asegura que las reglas y las leyes y las regulaciones se cumplen. Además, en el año 2017 se crea formalmente el Coordinador Eléctrico Nacional, cuando viene la interconexión de los sistemas grande y sistema interconectado central.
Antiguamente cada uno de esos sistemas tenía un operador independiente formado por las empresas privadas que operaban en el biosistema. Entonces, este año 2017, con la entrada en vigencia de la ley de transmisión y con la interconexión de estos dos sistemas, se cree una entidad independiente que se llama el Coordinador Eléctrico Nacional. Y tiene por responsabilidad asegurarse que el sistema eléctrico opere de manera segura y de manera económica. También existe una entidad que se denomina el panel de expertos. Es una entidad creada por ley. Funciona eventualmente en algunas parecido a lo que funciona un tribunal. El sector eléctrico es un sector complejo desde la perspectiva de las regulaciones, por lo tanto, entender qué cosas están correctas o no están correctas no es necesariamente fácil y evidente. Por lo tanto, las empresas cuando tienen dudas si alguna de las entidades del sector, particularmente el Coordinador Eléctrico Nacional en general, pero también la Comisión Nacional de Energía, no han tomado una decisión que a juicio de alguno de los intervinientes puede ser incorrecta, se lleva esta decisión al panel de expertos para que sancione cuál de los intervinientes del mercado tiene la razón. Luego, también es importante, muy importante, la intervención y la participación del Ministerio de Medio Ambiente. El sector eléctrico está sometido, por supuesto, como todos los sectores productivos, a la regulación ambiental, a la evaluación ambiental de su proyecto, y por lo tanto el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su política, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, a través de su proceso de evaluación, tienen mucha injerencia, sobre todo en la etapa de desarrollo del proyecto, y ahora también lo estamos viendo en la etapa de diseño. Y finalmente, el Tribunal de la Libre Competencia, en realidad la institucionalidad económica, que incluye la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, para asegurarse que el sector energético opere con las condiciones de competencia que son necesarias y la ley establece que se deben. Instituciones públicas, naturalmente está la Agencia de Sostenibilidad, la Comisión Nacional de Energía, por supuesto las comisiones de Minería y Energía del Senado, que son bastante activas, sobre todo lo hemos visto en estos últimos años con la discusión de los distintos proyectos de ley, el Comité de Hidrógeno Verde de Corfo, la misma Corfo, la planificación energética a largo plazo, que si bien no es una institución, es un programa, una función que realiza el Ministerio de Energía que es bien importante. La ley le encarga al Ministerio de Energía tener una visión de largo plazo hacia dónde va el sector energético en general, no solo el sector de energía eléctrica. Y esta planificación energética tiene que ir siendo actualizada año a año, y en esos documentos en esos documentos ustedes van a poder encontrar cuál es la visión de la autoridad hacia dónde más o menos va eh, el desarrollo energético de nuestro país. Luego, el resultado de esta planificación energética de largo plazo es utilizado por los distintos organismos como una referencia de evolución futura del sector. Como es un sector complejo, muchos tipos de empresas, muchos tipos de entidades que participan en esto, y por lo tanto hay una cantidad también interesante de asociaciones gremiales, ¿cierto?, entre las cuales se encuentra asesor. Sin embargo, la idea de mostrar esta lámina es que ustedes puedan tener una visión general de la multiplicidad de líneas de trabajo, de la multiplicidad de intereses que hay en el sector de la energía, y por lo tanto, yo también creo que para ustedes va a ser importante poder entender cuáles son los ámbitos de acción de cada una de estas instituciones, eh, porque son fuentes muy interesantes y muy potentes de información y de visiones hacia dónde debe ir el sector. ¿Qué ha pasado en el sector eléctrico? En el sector eléctrico, tal cual como les decía hace un rato, Chile tiene una capacidad instalada de 32.000, casi 33.000 megawatts, eso significa 33 gigawatts de potencia instalada. Y un elemento importante es que en el año 2023, por primera vez, la energía solar
se transforma en la tecnología con mayor capacidad instalada en nuestro país. O sea, casi con el 26%. ¿Sí? El 26% de toda la potencia de generación eléctrica en Chile es solar. Una situación que era así impensado hace algunos años atrás. En este gráfico de barras que ustedes ven a la izquierda de su pantalla, pueden ver la distribución geográfica de norte a sur, desde Arica a Magallanes, de la potencia instalada de generación, dividida además por las distintas tecnologías. Y aquí hay un par de elementos interesantes. Hasta hace algunos años atrás, la región del Biobío era la región que tenía mayor capacidad instalada para la producción de electricidad. De hecho, en algún minuto la región del Biobío se denominaba la capital energética de Chile, principalmente porque hay una cantidad importante de producción de centrales hidroeléctricas conectadas fundamentalmente en el río Biobío, hacia la cordillera. Sin embargo, hoy día vemos que desde hace algunos años a la fecha, y probablemente esta tendencia se siga acentuando, ya son las regiones de Antofagasta y Atacama aquellas que tienen una mayor capacidad instalada, básicamente por la irrupción de la generación eólica y la generación solar. ¿Qué pasó en el año 2023? En el año 2023 se instalaron de estos 33.000 megawatts que tenemos totalmente instalados en total, se instalaron 2.500 megawatts aproximadamente. Y de estos 2.500 megawatts, un 70% correspondió a generación solar. ¿Qué significa esto? Que lo que hemos visto en la tendencia, y lo veíamos en un gráfico anterior, la generación solar hoy día está avanzando muy fuerte y se está transformando, y se transformó ya en la tecnología de producción eléctrica más importante que ya tenemos disponible. Desde la perspectiva de lo que se instaló solo en el año 2023, vemos que nuevamente las regiones de Antofagasta y Atacama son las regiones que más cantidad de megawatts solares y renovables concentraron en el año 2020. No hay que despreciar y hay que destacar también el aumento de la capacidad eólica, la cantidad de centrales eólicas que se construyeron también en las regiones de la centro-sur. Si tomamos esto, nuevamente son los mismos datos mostrados de una manera diferente. Si tomamos esto, lo que ha ido pasando año a año, la cantidad de nueva potencia que entra año a año, vemos que en el año 2020 entraron en operación casi 630 o 650 megawatts de potencia solar y eólica en ese año, es decir, más de 1.200 megawatts construidos entraron en operación en 2020. Si bien la tendencia de la incorporación de nuevas centrales eólicas así se ha mantenido más o menos constante, entran alrededor de 700 megawatts de potencia eólica nuevos cada año. Vemos que ha habido un pico en el 2022 de entrada en operación de centrales fotovoltaicas. Si hacemos la comparación, eh, básicamente entró casi 3 veces más potencia el año 2023 que el año 2020 en centrales fotovoltaicas. Y esto muestra una tendencia clara. Ahora esto, por supuesto, tiene cosas positivas y cosas que hay que ir mejorando. ¿Qué se viene hacia el futuro? Si uno analiza las declaraciones en construcción de la Comisión Nacional de Energía, es decir, que son proyectos fehacientes que deberían de alguna manera, una gran parte de ellos, materializarse en los próximos 2 a 3 años, vemos que hay casi 8 gigawatts de proyectos, 8.000 megawatts de potencia en construcción, de los cuales nuevamente la tecnología de solar concentra el mayor porcentaje. Si uno hace una regla simple, podría decir que estamos en los próximos 2 años deberíamos tener inversiones por cerca de los 10.000 millones de dólares. Ahora,
Cuando uno habla de inversiones, tiene que tener cuidado y siempre hay que tener presente que estos números no son, eh, eh, no es cierto, o sea, no son, no existe la certeza absoluta de que esta inversión se vaya a materializar. Esta es una inversión potencial y para que esta inversión se materialice, entonces tiene que realizarse y darse ciertas condiciones de mercado. Si vemos los proyectos de construcción, cómo se distribuirían a nivel geográfico en los próximos años, desde norte a sur, vemos nuevamente que las regiones de Antofagasta y Atacama son las regiones que concentran una mayor inversión. ¿Por qué? Porque es importante lo que he estado diciendo sobre las regiones de Antofagasta y Atacama. Porque es de común conocimiento que en los últimos años el sector renovable ha estado pasando, el sector eléctrico en general, diría yo, por situaciones que son bastante complejas. Eh, la cantidad de potencia que se instala en la zona norte de nuestro país lo ha hecho a tasas elevadas, derivadas también del éxito de las políticas públicas y de los cambios regulatorios que se hicieron principalmente en el año 2017. Sin embargo, la capacidad de transmisión, la capacidad de transportar la energía de la zona norte a la zona centro-sur no se ha ido expandiendo con la misma velocidad. Construir una central eólica o una central fotovoltaica desde cero puede demorar entre 2 a 3 años. Construir una línea de transmisión puede durar entre 5 y 7 años. Esta diferencia importante en los timings para expandir la capacidad de generación versus los timings para expandir la capacidad de transmisión eh, hace que nuestras redes eléctricas fundamentalmente no sean capaces de transportar toda la energía que se está produciendo en el norte hacia la zona centro-sur. No hay que olvidar, no hay que olvidar que la mayor demanda del país está en la zona centro-sur, pero hoy día tenemos la mayor capacidad de producción de energía en la zona centro-norte. Por lo tanto, las redes eléctricas que nos permitan traer esa energía desde el norte hasta el centro son relevantes. Y eso es lo que da origen, entonces, cuando ustedes ven todo lo que está pasando en la actualidad del sector de energía, podemos ver noticias como el aumento significativo de los recortes de energía renovable. ¿Qué son los recortes de energías renovables? Es energía renovable que estaba disponible para ser producida, transformada en electricidad, pero que no pudo ser inyectada a la red por alguna restricción de la red. Y esta restricción puede venir, por un lado, porque las líneas de transmisión no son capaces de soportar tanta energía, y también vienen, en otro lado, porque todavía tenemos, por ciertas condiciones operacionales, centrales termoeléctricas funcionando fundamentalmente durante la noche en la zona norte. Esta combinación de presencia todavía de centrales termoeléctricas generando durante la noche, con falta de capacidad de transmisión, hace que los recortes de energía eléctrica renovable vayan aumentando significativamente. Ya en el primer trimestre del año 2024 se ha recortado significativamente más que lo que pasó en el primer trimestre del año 2023 y del año 2022. Y eso se traduce en una serie de discusiones que son muy relevantes y que hoy día se están llevando a cabo en el Congreso, particularmente el proyecto de ley de transición energética eh, que está impulsando el Ministerio de Energía y que está hoy día en tramitación en el Senado. En este gráfico ustedes pueden observar también otro elemento bien importante, bien interesante, que va a permitir entender un poco más la realidad actual. Esta no es la capacidad instalada, sino que es la producción de energía, es decir,
cuánta energía producen las centrales de generación desde el año 1990 hasta el año 2022. Vemos naturalmente que la hidroeléctrica siempre ha tenido una participación importante. Sin embargo, a pesar de que todavía estamos lejos de la producción hidroeléctrica del año 2006. Básicamente no es porque se construyan o se hayan construido menos centrales hidroeléctricas, sino porque las centrales hidroeléctricas que están construidas hoy día tienen menos agua disponible para la producción de electricidad, fundamentalmente por efectos del cambio climático. El año 2023 fue una excepción a esto. Todo el mundo dice que fue un año lluvioso, pero en general es lo que los expertos denominan fue un año normal. El problema es que esos años normales van siendo cada vez más escasos. Cada año tenemos menos agua disponible para producción de electricidad. Otro elemento interesante que se ve en este gráfico es que entre el año 98 y 2006 tuvimos una fuerte presencia del gas natural, particularmente el gas natural que venía de Argentina. Ustedes se recordarán que es el año 2006-2007, ese suministro del gas fue interrumpido abruptamente, y por lo tanto Chile se vio en una situación de precariedad energética que nos obligó en los años siguientes a producir una cantidad importante de energía eléctrica con petróleo. Y esto tuvo una consecuencia muy importante en las tarifas. Parte de lo que se buscó, parte de las políticas de desarrollo de las energías renovables, viene motivada por una alza significativa de las tarifas producto de la necesidad del país de producir energía eléctrica a partir de petróleo. Hoy día estamos en una situación donde la cantidad de energía producida por petróleo ya es menor, como lo hemos visto en las gráficas anteriores. Sin embargo, volvemos a tener episodios de altas tarifas. Y esto se debe a una serie de situaciones. Primero, y fundamentalmente, el precio de los combustibles fósiles a nivel internacional ha aumentado significativamente por todas estas condiciones geopolíticas que hablamos al comienzo. Y entonces tenemos, por un lado, el factor del precio de los combustibles fósiles, por otro lado, el factor de la disminución del el aporte hidroeléctrico, y un tercer elemento que impacta también en esta situación es el tipo de cambio del dólar y el desempeño de la economía. Con esos tres factores tenemos, de alguna manera, la tormenta perfecta para que hoy día en Chile nuevamente tengamos tarifas al cliente final que van en aumento. Y eso se traduce nuevamente entonces, en toda la comunicación y todo el trabajo que ha estado haciendo el Ministerio de Energía en el Congreso en la tramitación del proyecto de ley de estabilización tarifaria. No hay que olvidar que el año 2019 y el año 2022 tuvimos dos proyectos de ley de estabilización tarifaria y ahora se acaba de aprobar la semana pasada. Esta semana debería probablemente ser dado un tercer proyecto que busca dar una solución definitiva al tema de las tarifas. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de energía solar? Normalmente, cuando hablamos de energía solar, nos viene a la mesa o a la memoria plantas solares en el desierto, pero también yo creo que es importante tener claro que la energía solar, el panel que se instala en el desierto, es exactamente el mismo panel que se puede instalar en el techo de nuestra casa. Aquí vemos algunas fotos de algunas de nuestras empresas asociadas que muestran cómo se puede integrar la producción solar, principalmente la producción solar descentralizada, a los distintos sectores productivos. La foto que ustedes ven a la derecha, arriba, donde aparece la bandera chilena, es la base antártica. Una de las empresas asociadas es la encargada del desarrollo y la implementación de un sistema híbrido de energía renovable en la Antártica chilena. Aquí ustedes pueden ver los paneles fotovoltaicos y una turbina eólica dirigida y vertical, que es apropiada para vientos turbulentos. Por eso es importante tener claro que cuando hablamos de energía solar, no solamente estamos hablando de energía en el desierto. Naturalmente,
Chile es el país con la mejor radiación solar del mundo, el desierto de Atacama es el lugar del mundo con la mejor radiación solar, y por lo tanto es evidente que los primeros pasos del desarrollo solar de Chile se hayan dado precisamente en el desierto de Atacama. Eso es evidente y eso es... bueno. Pero no por eso tenemos que olvidarnos que la tecnología solar puede ser utilizada en todo nuestro territorio nacional. La parte sur de Alemania, que es el lugar que tiene mejor radiación solar de Alemania y que Alemania tiene un desarrollo muy importante en estos temas, tiene la misma radiación solar que Puerto Montt. Entonces, parte de lo que a nosotros nos interesa como asociación es también difundir el mensaje que la energía solar está disponible a lo largo de todo nuestro territorio y permite también satisfacer las necesidades energéticas tanto de sectores industriales, comerciales, como también de localidades aisladas. Aquí vemos ejemplos de centrales solares pequeñas instaladas en Puerto Octay, en Chimbarongo, en Biobío, en Colina, en cualquier parte de Chile, en realidad uno puede instalar y tener instalaciones fotovoltaicas. ¿Y de qué se trata esto? Cuando ya llevamos la energía solar y la sacamos del segmento de la generación de gran escala, ya vamos moviendo hacia la generación distribuida, hacia la posibilidad de utilizar la energía solar eh, de manera más directa, nos damos cuenta que esta energía solar puede tener y tiene un triple impacto. Naturalmente el impacto ambiental, porque desplazamos la utilización de combustibles fósiles, un impacto económico, eh, porque en el largo plazo la energía renovable es más barata que la energía fósil, y por supuesto también ayuda de alguna manera a que cada uno de nosotros nos empoderemos y entendamos bien eh, cuáles son los usos que le damos a la energía. Eh, Cuando tenemos recursos energéticos distribuidos, cuando tenemos recursos energéticos que están cerca de los centros de consumo, eso nos ayuda a aumentar nuestra independencia energética, nuestra resiliencia, dependemos cada vez menos de la continuidad de la red. Por eso vuelvo a traer a la mente lo que hablaba al comienzo, de esta presentación sobre las tasas de electrificación. Tenemos que avanzar entonces en que esa electrificación llegue con la calidad adecuada a todos nuestros ciudadanos y por supuesto la generación distribuida, la energía renovable y solar en particular, tiene mucho que aportar en ese sentido. Ahora, la generación distribuida tiene cosas positivas, por supuesto, y tiene cosas negativas, o tiene pros y contras. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos estado abogando desde Asesor como asociación solar es que tanto los segmentos de generación de gran escala como los segmentos de generación distribuida se vayan desarrollando de manera armónica y complementaria. No podemos dejar a ninguno de los dos afuera. La generación de gran escala naturalmente juega un rol muy importante, pero parte de los problemas que hoy día enfrenta nuestro sector energético también pueden ser resueltos a partir de la instalación del sistema distribuido. Parte importante de la imposibilidad que tenemos hoy día de traer la energía desde el norte al centro también puede ser resuelta produciendo energía en la zona centro, en la zona centro-sur, a través de generación distribuida. En este gráfico no voy a entrar en el detalle, pero básicamente lo que muestra es lo que se denomina el costo nivelado de la generación distribuida, es decir, cuánto vale una unidad de energía producida con generación distribuida comparada con la tarifa del cliente final en distintos países. ¿No? En distintos países y en California. ¿Cierto? Nosotros podemos ver que hay regiones como por ejemplo en Brasil, el costo nivelado de la energía distribuida es más bajo que el costo de la tarifa eléctrica para el cliente final. Y entonces usted tiene la posibilidad de escuchar la intervención de la próxima semana del representante de Brasil en Proyecta Solar,
van a poder entender por qué Brasil hoy día es un líder latinoamericano en la adopción de la generación distribuida. Algo similar pasa con Australia. ¿Ah? El costo nivelado de la generación distribuida en Australia es menor que la tarifa al cliente final. Ahora, ¿cómo estamos en Chile en términos de generación distribuida? Si tomamos los datos de la Agencia Internacional de Energía, que divide la generación en tres segmentos, ¿cierto? El primer segmento de 0 a 10 kilowatts, para que tengan como referencia una instalación domiciliaria, son de 10 kilowatts, es decir, la barra azul en este gráfico van a representar los techos solares. De 10 kilowatts a 1 megawatt, que podríamos decir que la barra naranja en este gráfico van a representar las instalaciones comerciales o industriales, y mayor a 1 megawatt van a representar la generación de gran escala. En Chile tenemos una clasificación distinta, pero para efectos ilustrativos utilizamos los datos de la Agencia Internacional de Energía para poder comparar las distintas realidades de los países. Entonces, lo primero que salta a la vista es que en el mundo un 20% de la energía fotovoltaica instalada corresponde a techos solares, un 30% corresponde a sistemas comerciales e industriales, y un 50% corresponden a instalaciones de mayor tamaño o de generación de energía. Alemania, un país líder en energía renovable, tiene la siguiente proporción: un 17% de techos, un 60% de instalaciones comerciales y un 25% de instalaciones de gran escala. Parece evidente por las condiciones geográficas que tiene Alemania, la disponibilidad de espacio, no tienen el desierto que tiene Chile como para la instalación, tienen mucha mayor cantidad de restricciones, entonces al menos lo que se ve es que esta distribución hace sentido en función de la realidad de Alemania. ¿Qué pasa en Australia, un país que tiene condiciones similares a las de Chile? Bueno, un 50% son techos solares residenciales, un 16% de instalaciones comerciales y un 35%, 36% en instalaciones de mayor tamaño. Australia sí que es un país que tiene condiciones similares a las de Chile, muy buena radiación, también tiene una industria minera fuerte, redes que también tienen las complejidades que nosotros nos vamos viendo enfrentados. Entonces la pregunta es: ¿cómo estamos Chile con respecto a esto? En Chile tenemos un 2% de nuestra potencia instalada son techos, un 2% comerciales y un 95% de... ¿Hace sentido esto para nuestra realidad? Sí, hace sentido en la manera que nosotros entendemos que lo importante es por tanto, es natural y obvio y evidente que había que empezar por la instalación de tecnologías renovables, donde había mayor espacio. Sin embargo, nos muestra que tenemos un desafío muy, muy importante en el largo plazo, porque si tenemos un desarrollo desequilibrado entre la generación de escala y generación distribuida, no solo vamos a estar siendo menos eficientes, sino que además vamos a estar desaprovechando oportunidades que van más allá del sector energético. Y voy a explicar en eso en las siguientes láminas. Tradicionalmente, el negocio de la energía eléctrica por más de 100 años, en Chile y el mundo, se desarrolló con la siguiente lógica. Tengo grandes generadores por un lado, tengo consumidores por el otro, y por lo tanto la energía fluye a través de las redes eléctricas desde la generación hacia la demanda. Entonces todo el desarrollo eléctrico y energético se desarrolló con esa lógica. Se instala la central de generación en un lugar, se construyen las redes y se lleva hacia la demanda.
La demanda hace lo que quiere, enciende o apaga las luces cuando estime conveniente, enciende o apaga los motores cuando estime conveniente, la actividad productiva se inicia o se detiene cuando cada uno de los usuarios lo estima conveniente, y tiene que ser toda la cadena eléctrica hacia atrás la que tiene que adaptarse a ese comportamiento. Por lo tanto, hemos pasado los últimos 100 años eh, desarrollando técnicas de predicción de demanda, de crecimiento de demanda, de desarrollo de demanda, predicción instantánea de la demanda, y de construir toda una lógica para poder controlar la generación, la transmisión y la distribución, para adaptarse a lo que la demanda haga, sin mayores señales. Y eso tiene por contrapartida que, si bien los flujos de energía van de la generación hacia el consumidor, los flujos de dinero van en sentido contrario. Es decir, la demanda paga por ese servicio, paga por todo eso, y por lo tanto, cada una de las empresas y etapas intervinientes recibe la remuneración que corresponde. Hoy día hay un nuevo paradigma del funcionamiento de las redes eléctricas que implica la incorporación de medios energéticos distribuidos. No solo generación distribuida, como ya lo hemos explicado, de generación solar o renovable, sino que también almacenamiento distribuido, movilidad eléctrica y participación y aumento de la demanda, ya no solo como un ente consumidor, sino como un ente eh, activo en la participación del mercado. Y esto es un nuevo paradigma, porque esto significa que ya la energía no solo va a venir de la generación hacia los clientes, sino que también puede ir desde los clientes hacia la red, y puede ir desde los clientes hacia otros clientes. Y eso también es válido para los flujos de dinero. Es decir, ya no estamos hablando de una unidireccionalidad de los flujos de energía y de dinero, sino que estamos hablando de una multidireccionalidad. ¿Y por qué decía yo en la lámina anterior que si no somos capaces de aprovechar esto, no solo vamos a ser menos eficientes desde la perspectiva energética, sino que también desde la perspectiva económica? Desde la perspectiva energética, porque uno puede establecer que hay ciertos balances óptimos. ¿Qué cantidad de energía yo puedo producir a gran escala? ¿Qué cantidad de energía puedo producir a pequeña escala? ¿Y cómo complementar? Pero para poder hacer realidad esta multidireccionalidad de los flujos de dinero y de energía, se requiere mucha tecnología. Tecnología principalmente que viene del mundo de la digitalización. Digitalizar, se necesitan nuevos esquemas de control, nuevos esquemas de seguimiento de pagos, nuevos esquemas de carga, nuevos esquemas de descarga de energía, y ahí aparece la inteligencia artificial, aparecen los medidores inteligentes, aparecen las criptomonedas, y aparecen una cantidad de nuevas tecnologías que se van a poner al servicio de la red eléctrica, que van a permitir que la interacción energética ya no sea hecha por empresas incumbentes o eh, personas demasiado expertas, sino que puede, de alguna manera, cualquier persona participar de manera activa en el negocio energético. Y la implicancia que eso tiene para las políticas de investigación y desarrollo de Chile, para las políticas de emprendimiento, para las políticas de, de investigación aplicada, son tremendas y enormes. Y la gracia es que Chile es uno de los países donde tenemos el mayor potencial para comenzar a aplicar tempranamente todas estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, si no somos capaces realmente de potenciar esta área de desarrollo, nos vamos a perder la oportunidad de ser un laboratorio de desarrollo de nuevos emprendimientos tecnológicos, que a mi juicio debiese ser una de las prioridades. Esto que yo les estoy explicando no es solo, no solo está pasando en Chile, sino que está siendo visto por en distintos países. Asesor es miembro del Global South Council, que es una agrupación que congrega a asociaciones y empresas de energía solar en el mundo. Y hemos estado trabajando con ellos para
ver cuáles han sido a nivel mundial las barreras de la energía solar distribuida. Y aquí nosotros podemos ver que hay barreras que han sido identificadas, que están presentes en varias latitudes y por supuesto, también están presentes en Chile. En parte del trabajo que nosotros vamos a hacer es tratar de materializar esto en una guía bien práctica, bien concreta, de cuáles son las barreras de la generación distribuida para poder también estar en una conversación directa con la autoridad, quien, dicho sea de paso, durante este año tiene una agenda bien intensa en esta materia. ¿Sí? Desde Asesor siempre hemos abogado por tener porque realmente tengamos como país una política de generación distribuida. Se supone que deberíamos haber avanzado en eso hacia finales del 2023. Sin embargo, ya el Ministerio de Energía anunció que, si bien no necesariamente se va a trabajar en una política, pero sí se están trabajando en una serie de modificaciones normativas en relación a la generación distribuida, que nos permitan avanzar, ojalá lo más pronto posible, hacia tener una estrategia de generación distribuida que involucre y analice todo lo relacionado con los impactos positivos que tiene la generación distribuida tanto en el sector energético como también en el sector del emprendimiento y la investigación. Eh, ya para ir cerrando esta presentación, no puedo dejar de mencionar el plan de cierre de centrales a carbón que ha estado implementando desde el año 2018. Se ha ido acelerando significativamente este plan de cierre. Y esto, sin duda, nos va a poner eh, nuevos desafíos. Esta energía eh, que sale del sistema tiene que ser reemplazada por nueva energía renovable. Esa nueva energía renovable tiene que ser instalada a lo largo de todo nuestro territorio. Por lo tanto, esto va a acelerar los requerimientos que vamos a necesitar para la construcción de líneas de transmisión, que hoy día no están produciendo grandes cantidades de recortes, pero también nos va a hacer acelerar nuestras necesidades, nuestros requerimientos de generación distribuida. Tal cual como les decía hace un rato, eh, eh, la capacidad que nuestro país tenga para ser exitoso en esta transición energética va a depender de que seamos capaces de mirar este problema de manera completa. No solo concentrarnos en una o dos medidas claves, sino que tenemos que mirar la película completa. Tenemos que mirar cómo está organizado el mercado mayorista, que es una discusión que se está dando, es decir, cuáles son las señales de precios eh, que se están dando hoy día para la realización de inversiones, cómo se está desarrollando la expansión de la transmisión, cómo se está fomentando la generación distribuida y, sobre todo, algo que desde Asesor hemos estado impulsando y mencionando eh, insistentemente, cómo nos vamos a hacer cargo de la reforma al segmento de distribución, que es un segmento que no ha tenido mayores cambios desde los últimos 40 años. Y por lo tanto, no vamos, a nuestro juicio, a poder aprovechar todos los beneficios de los esquemas de flexibilidad de demanda o de medio energético distribuido hasta que no tengamos una nueva forma de gestionar nuestra red de distribución, que probablemente sea un tema que podemos dejar para el próximo. Eh, con eso, eh, quisiera terminar esta presentación. Quisiera dejar un espacio también para algunas preguntas que han ido llegando al chat. Eh, Como les digo, el objetivo de nuestra asociación es promover el desarrollo de la energía solar en su conjunto. La energía solar hoy día tiene una gran participación en nuestro sector energético, fundamentalmente en la producción de energía eléctrica. Consideramos que lo va a seguir teniendo en los próximos años. Eso nos va a imponer desafíos muy importantes. Eh, pero también queremos dejar el mensaje que no solo estamos hablando de energía eléctrica, sino que también tenemos que hablar
de energía en su conjunto, y no tenemos que olvidarnos también de las potencialidades que tiene la energía solar para la producción de calor y frío, que probablemente también sea el motivo de nuestro tercer taller. Con eso les doy las gracias. Entiendo que tenemos algunas preguntas en el chat. Las voy a proceder a leer. Dice: Chile tiene gran potencial tanto eólica, solar e inclusive electricidad geotérmica. Más o menos, ¿cuánto es el costo por megawatt instalado para eólica y solar? Bueno, eso es información que normalmente recopila la Comisión Nacional de Energía. Eh, la energía solar debe estar entre $700.000 y $1.000.000 por megawatt. La energía eólica debe estar alrededor de 1.000.000 o 1.300.000 de dólares por megawatt instalado. Dos, ¿qué mejoras se deben hacer a la red de transmisión para que se aproveche la energía solar generada en el norte de Chile y eólica de Magallanes? Muy buena pregunta. Para mejorar la transmisión. A ver, una cosa que se necesita es expandir el sistema de transmisión. Nuestro sistema de transmisión no es suficientemente grande como para transmitir toda la energía. Pero esa no es la única respuesta, sino que también tenemos que aprovechar mejor la infraestructura que ya tenemos instalada. O sea, no solo construir más, sino que usar mejor la infraestructura que ya tenemos instalada. La infraestructura que ya tenemos instalada se puede aprovechar mejor si somos capaces de incorporar mayor tecnología a las redes de transmisión. Hay una cantidad de equipamientos que permite tener un análisis mucho más fino de los flujos de energía que están circulando por ellas. Hay que tener, hoy día tenemos líneas de transmisión que están siendo utilizadas con lo que se denomina un criterio N-1, es decir, que se utilizan con la mitad de la capacidad. Eso se hace por razones de seguridad, tiene una explicación lógica, pero se pueden incorporar tecnologías para ir liberando esas restricciones y haciendo circular más energía por las líneas ya existentes. Y también se pueden instalar instalaciones de sistemas de almacenamiento, tanto de almacenamiento electroquímico con baterías como otro tipo de almacenamiento. Yo diría que esas son las tres principales líneas de acción. Ahora, la pregunta hace referencia a la zona norte y a Magallanes. Es importante mencionar que el sistema eléctrico nacional eh, abarca desde Arica hasta Chiloé. Eso significa que es una única gran red eléctrica que abarca todo ese territorio. Y luego tenemos los sistemas medianos de Coyhaique y de Magallanes, que están desconectados entre sí. Es decir, tenemos Chile hoy día 3 sistemas eléctricos operando que están desconectados. ¿Cómo poder aprovechar el recurso energético de Magallanes? Una opción es construir líneas de transmisión e interconectar con la zona centro, lo cual se ve probable. Ya vimos qué pasó con el proyecto de Hidroaicén hace algunos años atrás, que quería hacer algo por el estilo. Y otra opción es sacar esa energía producida en Magallanes a través de un vector hacia otro lugar, como por ejemplo podría ser el hidrógeno verde. Otra pregunta dice: ¿cuáles son los cambios que contempla el proyecto de ley de transición energética que esta discusión relacionada con la transmisión energética que permite la incorporación de mayor energía renovable? El proyecto de transición energética se enfoca fundamentalmente a mejoras en la transmisión, tiene algunos ejes que son relevantes. Está en discusión generar licitaciones para la incorporación del sistema de almacenamiento. Esa es una opción. El coordinador eléctrico dice que nuestro país requiere aproximadamente 2.000 megawatts de sistema de almacenamiento. Por lo tanto, este proyecto de ley era habilitar la creación de un esquema de licitaciones para poder implementar esos sistemas de almacenamiento. Hace algunas mejoras a cómo se estructura en todo el proceso de planificación de la transmisión, que hoy día es un proceso que tiene algunas complejidades, y eso genera retrasos adicionales en la licitación de las obras y posteriormente su construcción.
y además hace una serie de modificaciones para poder habilitar eh, eh, obras adicionales que por una u otra razón fueron planificadas, fueron licitadas, fueron adjudicadas, pero no han sido aún construidas. Entonces, hay algunos motivos legales que el Ministerio de Energía está intentando desatar para permitir que esas obras que son necesarias se puedan construir. La cuarta pregunta dice, ¿estas centrales termoeléctricas funcionan en la noche? Responde porque aún está en la programación su cierre o porque aún son viables operacionalmente y como negocio de operación. Lo que sucede es que las centrales termoeléctricas, particularmente las centrales a carbón, funcionan con una caldera a carbón que necesita alcanzar ciertos niveles de temperatura para que opere de manera óptima. Y por lo tanto, yo cuando enciendo una central a carbón, imagínenselo como una locomotora de carbón de la antigua. Hay que poner carbón en la caldera y hacer que esa caldera alcance una cierta temperatura. Cuando yo la apago, tengo que tener la capacidad de enfriar esa caldera de manera adecuada para que los componentes del equipo no sufran daños. El proceso de encendido y el proceso de apagado demora varias horas. Y por lo tanto, cuando el sistema eléctrico tiene una central a carbón que está funcionando en la noche, en el día, en la mañana, comienza a amanecer y aparece el sol, y el sol comienza a tener una curva de producción creciente a lo largo del mediodía, ahí uno podría decir, mira, a mí me convendría apagar esta caldera. Pero si yo doy la orden de la instrucción de apagar la caldera, me voy a demorar un día en apagar esa caldera. Y cuando llegue la hora de la noche, yo ya no voy a tener la central a carbón disponible porque me voy a demorar otro día más en darle la señal de encendido. Entonces, el tiempo de encendido y apagado de la central a carbón es mucho mayor y puede tomar varios días o varias horas, es mayor que el tiempo que se demora el sol en entrar y desaparecer todos los días. Y entonces, para evitar yo tener que apagar esa central a carbón, lo que hace el operador es mantenerla operando en una condición que se denomina de mínimo técnico. Es decir, yo, a medida que el sol va entrando, yo voy reduciendo la central a carbón y la dejo en un mínimo justo antes de apagarla. No la apago, la dejo encendida, la dejo produciendo el mínimo. Y el resto lo produzco con energía renovable. El punto que hoy día es que ese mínimo, que queda ahí funcionando por razones económicas y operacionales, eh, desplaza energía renovable que en el fondo se pudo haber inyectado a la red. Pero esa es una condición inherente al sistema eléctrico y el punto es entonces cómo vamos eh, eh, gestionando esas situaciones de mínimo técnico. Y ahí es, por ejemplo, donde podrían estar los sistemas de almacenamiento. Yo podría tener suficiente energía almacenada en un sistema de almacenamiento como para que no sea necesario mantener encendido una central a carbón mínimo técnico. La quinta pregunta dice, ¿cómo se logra que el aumento exponencial de generación de energía renovable sea compatible con la restricción o recorte de inyección al sistema? Es decir, por una parte hay una gran inversión en generación renovable, por otra parte cada año se puede inyectar menos. Eh, sí, efectivamente, ese es un desafío. Yo diría que en general, en todo sistema eléctrico, con alta penetración de renovables, hay, hay un porcentaje de recortes. O sea, siempre yo tengo que sobredimensionar un poco el sistema para poder tener la energía necesaria para que sea almacenada y para que después pueda ser suministrada durante la noche. Sin embargo, los niveles de recorte que estamos viendo en Chile están lejos de ser los niveles de recortes saludables y óptimos, y se deben a condiciones estructurales. Nosotros debiésemos tener un sistema eléctrico, un sistema de transmisión bastante más expedito y amplio. No se trata de hacerlo crecer indefinidamente, por lo tanto, ahí es donde la generación distribuida también puede jugar un rol.
Yo para tener energía en la zona centro de Chile, tengo dos opciones: producir energía barata en el norte y construir las líneas para traer la energía a la zona centro, o producir energía distribuida que es un poco más cara, pero hasta cierto rango me permite evitarme la construcción de estas líneas de transmisión y mover esos grandes bloques. Ahí hay siempre una combinación que es óptima. No se trata de tener solo generación distribuida o solo generación de gran escala, sino que hay una combinación óptima. Lo que nosotros decimos desde la perspectiva de asesor es que hoy día el asunto está demasiado desbalanceado hacia un lado y tenemos que avanzar hacia la promoción de la generación distribuida. Y una última pregunta dice: ¿cómo avanzan los planes de almacenamiento de energía eólica y solar? ¿Son intermitentes según los análisis de energía? Sí, mucha gente usa el concepto de intermitencia. Yo prefiero utilizar el concepto de variabilidad. Intermitencia significa que se enciende y se apaga, todas las centrales se encienden y se apagan. Nosotros podemos decir que prefiero utilizar el concepto de variabilidad. Son variables. Ahora, esa variabilidad tiene una alta tasa de predictibilidad. La posición del Sol en el cielo se puede calcular con absoluta precisión. Lo único que interviene en la radiación solar son las nubes, ¿cierto? Y en la zona norte es un problema que tenemos muy poco. Eh, y por lo tanto, de todas maneras, nosotros no vemos el desarrollo de la energía solar sin el desarrollo de los sistemas de almacenamiento, por condiciones evidentes, ¿cierto? El sol está en el día y los consumos energéticos son 24/7. Ahora, tenemos sistemas de almacenamiento electroquímico que nos permiten almacenar energía eléctrica, pero también tenemos sistemas de almacenamiento térmico, como por ejemplo la central de Cerro Dominador, que utiliza sales fundidas para almacenar energía. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que hoy día la discusión sobre los sistemas de almacenamiento está demasiado centrada en el almacenamiento de baterías, lo cual sin duda tiene la lógica porque son los sistemas hoy día más competitivos, pero debiésemos tener también la capacidad de implementar políticas que permitan fomentar otras tecnologías de sistemas de almacenamiento que tienen otros también niveles de ese. Y ahora sí, dice la última pregunta: ¿qué falta en Chile para que avancemos a una disposición de captación de energía solar domiciliaria real? Es decir, que también aporta al sistema. Falta muchísimo, falta muchísimo. Hoy día, para empezar, un elemento que se viene a la mente: hoy día en Chile no tenemos tarifas horarias, residenciales horarias. Por lo tanto, sin tarifas residenciales horarias, se hace menos atractivo la instalación de sistemas híbridos, ¿cierto?, de almacenamiento y fotovoltaico para el nivel residencial. Otra barrera que nosotros vemos es que los sistemas de autoconsumo se tienen que dimensionar más pequeños de lo que podrían ser, porque hay algunas restricciones legales para que esa energía sea inyectada a la red. Eso es un segundo elemento que es importante desarrollar. Un tercer elemento está relacionado con los permisos. Hay instalaciones domiciliarias que hoy día, por distintas gestiones de 90 intervinientes, se puede demorar hasta un año versus semanas que se demoran en otros países como en Brasil. Ese es un tercer elemento. Y un cuarto elemento es sin duda que lo que nosotros denominamos la piedra fundamental de todo esto, es tener una reforma al segmento de distribución que realmente permita habilitar una mucha mayor interacción entre todos los usuarios y habilitar la creación de nuevos puntos de negocio, tanto individuales como también. Bueno, hemos llegado al tiempo. Hemos intentado responder las preguntas que han llegado al chat. No me queda más que agradecerles a ustedes por su atención, por su participación. Vamos a estar organizando nuevas sesiones más adelante con otros temas. Vamos a hablar sin duda, de medios energéticos distribuidos, de redes inteligentes, vamos a hablar de sistemas solares térmicos. eh, Así que nos dejamos desde ya invitados para una nueva sesión, la cual se las vamos a publicar también muy prontamente. Y no se olviden, Darío, 26 y 26. disculpa Darío, pedirle a los asistentes si pueden abrir la cámara para ver si podemos sacar una foto de todo en general. Eso,
Eso, yo Ya. voy a dejar de compartir. Sí, tienes que dejar de compartir. Déjame dejar de compartir. Sí. Eso. Y mientras abres la cámara, yo la aprovecho de recordar que el 25 y el 26 de abril vamos a tener Proyecta Solar. Así que, por favor, para que se inscriban, participen, encantado de poder recibirlo y conversar con ustedes la próxima semana. Ahí sí, ¿estamos? Sí, estamos. Excelente. Ok, muchas gracias por su participación. Que esté muy bien y buena continuación del día. Chao, chao. Gracias a ti, Darío. Chao, chao. Gracias, Darío. Muchas gracias, que Chao, esté muy bien. gracias. Muchas gracias. Buen día.